En 1964, Texaco, subsidiaria de Chevron, extrajo petróleo de la selva amazónica en el oriente de Ecuador. Durante 30 años, Chevron arrojó intencionalmente más de 16.000 millones de galones de desechos tóxicos a los ríos, contaminando un área mayor a 2 veces la Ciudad de México. Los mismos representantes de Chevron confirmaron la mala conducta de la compañía en Ecuador. En lugar de revestir sus pozos petroleros con materiales preventivos, en lugar de eliminar productos químicos tóxicos y en lugar de seguir las prácticas comunes de la industria, Chevron prefirió lucrar e ignorar su responsabilidad social, pasando por alto todas las normas. Como resultado, la tierra habitada por las comunidades indígenas durante siglos fue envenenada. Sus culturas sufrieron daños irreparables y la salud de la población resultó seriamente amenazada. El área se llegó a conocer como el Chernóbil de la Amazonía. La compañía sabía perfectamente que lo que estaba haciendo estaba mal y ordenó la destrucción de sus documentos que mostraran la contaminación. Hace casi 20 años, 47 individuos, representando a más de 30.000 víctimas, buscaron defenderse contra el gigante y marcaron el límite contra la mala conducta de Chevron. Los 47 individuos presentaron una demanda en Estados Unidos, buscando únicamente ser compensados por los daños que habían sufrido. Chevron tuvo la oportunidad de litigar este asunto en Estados Unidos, pero luchó para trasladar el caso a Ecuador. Texaco's position is quite clear. This matter belongs in Ecuador. Chevron estuvo casi 10 años solicitando a las Cortes de Estados Unidos que el caso fuera enviado a Ecuador, prometiendo un litigio eterno y amenazando con pelear el caso hasta que el infierno se congele. Las Cortes estadounidenses sospecharon de la motivación de Chevron y le marcaron el límite exigiéndole que aceptara ser demandada en Ecuador y que prometiera pagar cualquier fallo en su contra. Chevron prometió por escrito varias veces que respetaría cualquier decisión de las Cortes ecuatorianas. Un expediente compuesto de 220.000 páginas, 100 informes periciales, 64.000 pruebas de agua y suelo y un fallo de 188 páginas de la Corte revelaron lo obvio. 3 décadas de arrojar deliberadamente desechos tóxicos a los ríos y arroyos de la selva causaron daños catastróficos al medio ambiente y a la gente que habita el lugar. El tribunal declaró: las fuentes naturales de agua de la concesión han sido contaminadas por las actividades hidrocarburíferas de la empresa y que los actos de Chevron resultaban en una conducta culposa grave. Pero Chevron rompió su promesa a las Cortes estadounidenses, ignoró el daño al medio ambiente y todavía se rehúsa a disculparse con las víctimas. Hasta el día de hoy, Chevron está haciendo lo posible para evitar pagar por los daños que provocó, llamando a los abogados, a los jueces, a las cortes y a las víctimas, a cualquiera que trate de hacer que la compañía se responsabilice de su mala conducta, mentirosos.
Chevron te quiere hacer creer que 16,000 millones de galones de desechos tóxicos fueron inofensivos, que 900 pozos sin revestimiento, derramando veneno en las tierras circundantes y en el agua, no tuvieron impacto. Pero la abrumadora e indiscutible evidencia científica, incluyendo la del mismo Chevron, muestra que los niveles tóxicos en el suelo del área son 20 veces mayores que cualquier estándar seguro, y en ocasiones más de 900 veces el estándar ecuatoriano. Las propias auditorías de Chevron indican que los derrames de hidrocarburos y químicos no fueron limpiados. En una entrevista con el programa 60 Minutos, Silvia Garrido, representante de Chevron, dijo que el nivel de contaminación en las zonas afectadas no es tóxico y la presencia del petróleo es natural. I have makeup on and there's naturally occurring oil on my face. It doesn't mean that I'm going to get sick from it. Chevron te quiere hacer creer que aun si 16,000 millones de galones de desechos tóxicos causaron daño, de algún modo no es responsable ante las víctimas. Que creas que acordó con la compañía petrolera estatal eliminar su responsabilidad ante las víctimas individuales, aun cuando nunca formaron parte del acuerdo. Pero ni siquiera Chevron cree lo que afirma públicamente. Uno de sus propios expertos declaró bajo juramento que Chevron nunca estuvo ni podría estar exento de responsabilidad frente a quienes había perjudicado directamente. Como parte de su campaña de relaciones públicas, Chevron quiere que creas que las víctimas fueron engañadas para que apoyaran la demanda en contra de su compañía y que no tienen un verdadero interés en el caso. Pero estos 47 representantes de un grupo mucho mayor de víctimas han apoyado el caso durante 20 años, defendiendo la verdad. Ellos marcaron el límite, simplemente pidiéndole a Chevron que arregle lo que dañó, que restaure su tierra y su forma de vida. Y pese a la afirmación de Chevron de que las víctimas no se beneficiarán, la justicia estuvo a su favor. A Chevron se le ordenó pagar por la remediación del suelo contaminado donde viven las víctimas, por la implementación de un sistema de agua potable para que puedan tomar agua limpia, por la implementación de un sistema de salud pública para enfrentar el aumento del cáncer y otras enfermedades, y por la restauración de sus comunidades indígenas. La negativa de Chevron a aceptar su responsabilidad es la única razón por la que las víctimas aún no han recibido los beneficios de la decisión del tribunal. La directiva de Chevron te quiere hacer creer que Chevron es la víctima de una vasta conspiración, que incluye a toda persona perjudicada o que se oponga a ellos, abogados, expertos, jueces, tribunales y funcionarios del gobierno en Ecuador. Las acusaciones de Chevron han sido escuchadas y han sido rechazadas repetidamente. Al revisar el proceso, una corte de apelación de Ecuador no encontró evidencia de fraude y señaló que las denuncias de fraude de Chevron no conducen a ningún lado sin una buena dosis de representación imaginativa y no se les dio mérito a las alegaciones. Y al rechazar las acusaciones de Chevron, advirtió que es probable que Chevron amplíe sus abusivas reclamaciones hacia el extranjero como parte de la pretensión demostrada de privar a los demandantes de los derechos que les corresponden en este proceso. Tribunales de varias jurisdicciones también han condenado las tácticas y denuncias de Chevron, multando a Chevron por acciones legales con la intención de hostigar a los que ayudan a las víctimas, desestimando sus demandas como demandas estratégicas de mala fe, diseñadas para intimidar y silenciar, e indicando que las denuncias de fraude de Chevron no son más que una hipérbole haciendo una montaña de un grano de arena.
No todas las compañías petroleras niegan su mala conducta. Aún la competencia de Chevron, BP, aceptó la responsabilidad por el derrame accidental de 200 millones de galones de crudo en el Golfo de México, menos del 2% de los desechos arrojados deliberadamente por Chevron en Ecuador. A diferencia de Chevron, BP reconoció su culpabilidad. Chevron se pasó de la raya. Y lo continúa haciendo al negar su responsabilidad por su mala conducta. Las mentiras de Chevron son evidentes y los hechos son claros. No permitas que nadie se salga con la suya tras una mala conducta de tal magnitud. Marca el límite.